Mire, tengo el gusto de saludar esta tarde al exdirector del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el ingeniero Ramón Aguirre. ¿Cómo estás, ingeniero? Bienvenido. Y bueno, pues bien que le sabes al tema. Cuando hablamos de consumo de agua en el país, en México, ¿qué tipos de consumos son los que estamos teniendo? ¿Cuáles son los principales? Me gustaría empezar con esta pregunta. Bienvenido, ingeniero. Sí, muchas gracias, Gabriel, por la entrevista. Te platico. Bueno, el mayor consumidor de agua en el país es obviamente la agricultura, debe tener un consumo arriba del 75%. Estamos hablando que el uso público urbano anda por el 15% de todo el agua que se consume. Los industriales andan por el 5% y ahí hay el resto es para la producción de energía, la hidroeléctrica. Entonces, digo, la parte fuerte se tiene obviamente en agricultura y en el caso campo del público urbano, aunque estamos hablando de que no es el consumo mayor, hay una concentración en las grandes ciudades de demanda muy fuerte para lo que es la disponibilidad de agua cercana, ¿no? Entonces las grandes ciudades del país están padeciendo cada vez más el tener que ir a fuentes lejanas para poder abastecerse. Justo es lo que entonces quería preguntar, ¿cuál es el reto principal que tiene? Me parece que en este caso es acercar el agua de un lugar lejano a una ciudad, no sé, acueductos, poner más plantas. ¿Cuál sería el principal problema que nos estamos topando hablando del uso público urbano, ingeniero? Bueno, mira, hablando en plata, ¿cuál es la ruta lógica para resolver los problemas de las ciudades? Es buscar ser eficientes con el agua que ya tenemos, porque si queremos nosotros llevar agua de más lejos, necesitaríamos hacer inversiones muy fuertes en infraestructura, sería agua cara y sería agua que se estaría desperdiciando si no logramos controlar el consumo de las ciudades. El consumo tiene dos vertientes. Por un lado tenemos el asunto del agua que se pierde en las redes, por otra parte es el agua que se pierde dentro de las casas, y por otra parte está el consumo, que es un consumo muy elevado. Es decir, nosotros en México no vemos el agua como un recurso limitado, sino casi el hecho de que abramos la llave nos permite pensar que es una fuente inagotable, ¿no? Y la gente que tiene buen servicio no la cuida. Sí. Entonces definitivamente nos tiene que cambiar la visión o el chip, no es tener acueductos más largos, tuberías más grandes, sino más bien entonces eficientar lo que ya tenemos, ¿no? Ese sería el primer paso, Gabriel. Forzosamente necesitaríamos buscar, primero ser muy eficientes en el agua que ya tenemos. Podemos reducir en un 30% el consumo de las grandes ciudades del país. Y eso nos daría un margen para que ciertas inversiones se puedan atrasar o que no sean tan fuertes, y en esa medida podemos nosotros ir caminando hacia una solución sustentable. Hay que tomar en cuenta que no va a ser fácil porque tenemos que cambiar el chip y la manera de pensar de mucha gente, y por otra parte también son inversiones importantes para poder eficientar la infraestructura, inversiones que no se tienen. Realmente tenemos un problema serio de una reducción de los subsidios que había para el agua, que se suma con tarifas que estaban destinadas nada más para cubiertos operativos y que no nos permitían hacer inversiones en infraestructura, y junto con un problema de tarifas bajas, ¿no? Ese es el asunto. Claro. Ahí de pronto se ponen, no sé, y a lo mejor lo estoy diciendo de manera que desconozco, pero de pronto como que se ponen de moda ciertos proyectos, y he leído algunos proyectos como desaladoras, por ejemplo. De pronto escucho y leía hace poco una desaladora en Baja California Sur para una región como Los Cabos, que es hotelera, y pues imagínate un hotel de estos de gran turismo con unas 500 habitaciones, pues todo el recurso de agua que ha de generar. No sé si esta es una alternativa viable. Ahorita comentabas que provoca, pues va a provocar altas tarifas, y de por sí la situación económica no está bien, no andamos muy bien. ¿Es una alternativa la desalación de aguas?
Es que para algunas regiones, Gabriel, no hay de otra, ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo conozco el detalle, a detalle cómo está el problema de Los Cabos, de La Paz. Es la zona del país donde llueve menos. Todo lo que es la península de Baja California le llueve menos que en Sonora, menos que en Sinaloa, menos que en Chihuahua. Y entonces estamos en una región donde la disponibilidad es por habitantes muy, muy baja, y tienes ahí pegado al mar. Entonces la única fuente de abastecimiento sustentable, segura, es la desalación de agua. Es la solución que se requiere en muchas partes, sobre todo en lo que sería la zona de California y la zona del Pacífico. Ahí es donde llueve menos. Se hizo una desaladora para Hermosillo, se están planteando desaladoras para Tijuana, para Tecate. Es decir, la verdad es que si no hay otra fuente de abastecimiento, no nos queda otra más que desalar el agua. Es agua cara, pero siempre es más caro no tenerla. Lo que hay que hacer es cuidarla y buscar que el consumo sea el racional. Siempre es más cara no tenerla, sí, por supuesto, ya lo hemos comentado a manera muy, muy trillada, pero me parece que describe muy bien, pues la Tercera Guerra Mundial quizás sea por el agua. Oye, ingeniero, preguntarte también, regresando a los tipos de consumo, de pronto también el crecimiento de la ciudad, ahorita comentabas, buscar maneras eficientes que las ciudades puedan ahorrar. ¿Sí se puede reducir el consumo en una ciudad? ¿Y de qué manera se puede hacer? Ahí de pronto veo grandes edificios en zonas urbanas que obviamente requieren agua, zonas departamentales, residenciales, y uno se pregunta, bueno, ¿y ahora cómo llevar más agua a más casas, a más gente? ¿Cómo poder llegar a ese punto de equilibrio, ingeniero? Bueno, lo primero que habría que poner sobre la mesa, Gabriel, es de que no deberíamos de pensar que el agua sea un limitante para el desarrollo urbano. Lo que debemos de pensar es que el problema del agua hay que resolverlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que no es barato. O sea, oye, pues hay que decir, nada más que barato no es. ¿Qué necesitamos? Invertir mucho en eficientar las tuberías, evitar que haya fugas. Tenemos fugas en las ciudades que andan cercanas al 50%, es decir, tenemos que bajar esas fugas a la mitad. No podemos llegar a cero, ninguna ciudad del mundo está junta de fugas, pero sí un número razonable sería que tuviéramos un 25 únicamente. Es mucha agua la que se podría recuperar, pero también tenemos que lograr que el consumo en casa sea menor, y eso se logra instalando micromedidores en todas las casas y cobrando el agua que consumamos, y haciendo además un esquema de tarifas diferenciadas donde mientras más consumo, más cara es el agua, y por lo tanto vamos aumentando con ello su uso eficiente y cuidadoso en casa. Bueno, ingeniero, pues interesante. Todo empieza con cambiarnos el chip, y eso que me parece a veces es de lo más complicado. Muchísimas gracias, ingeniero. Un gusto saludarte, Gabriel, a ti, tu auditorio. Buenas tardes.